Buenos días, tardes o noches, lo que sea, pues hoy voy a presentar un ensayo sobre el aborto. Bueno, vamos a empezar con la introducción. En 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue un aborto, aunque solo el 7% de las mujeres que parió durante ese mismo periodo tenía una escolaridad de preescolar. El 23.4% de las que murieron había estudiado solo hasta ese grado. Quisiera que en el 2018 el debate sobre la legalización y la despenalización del aborto alrededor de todo el mundo se ha revivado, mientras que en Irlanda lo legalizó por un margen de votación de 2-1. En el plebiscito de mayo, la discusión y la subsecuente rechazo del Senado de Argentina a la iniciativa de legalización, que había ya sido aprobada por los disputos. En el centro de este debate reciente ha estado la idea de que las mujeres no van a dejar de abortar, pero que su criminalización vuelve a la práctica insegura. Se citan datos sobre los procedimientos practicados, mujeres que no tenían que haber muerto haciéndolos y la contradicción de lo común estigmatizando que es abortar. Pero, ¿qué hay de México? ¿Qué dicen los datos sobre el aborto del país? ¿Cuántas mujeres abortan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes mueren? Ahora sí, vamos a pasar con el desarrollo. Para empezar con este tema tendríamos que saber qué es el aborto. El aborto, del latín abortus, es la interrupción y finalización de la prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Y para esto existen diferentes tipos de aborto. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente. Es la muerte no deseada o expulsión de un embrión o feto antes de las semanas 20 o 24 de embarazo. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de la muerte fetal. El aborto inducido es la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir antes del útero. El aborto terapéutico es la interrupción provocada del desarrollo vital de un embrión o feto, por lo que se trata de un aborto inducido, pero al que preceden razones estrictamente médicas, físico o mental. Se encuentra directamente comprometido con dicho embarazo o, en su caso, si la vida de la madre corre riesgo. Y el aborto directo es cuando se produce la muerte del feto en una intervención médica en que se deben cumplir dos condiciones. La primera es la intervención va destinada a salvar la vida de la madre embarazada en situaciones en las que ésta corre cierto peligro. La dos es la viabilidad del feto es nula, según los conocimientos que se poseen sobre el caso o el trastorno. ¿Cuántas mujeres abortan? La respuesta corta a la pregunta de cuántas mujeres abortan en el país es que no lo sabemos con precisión, porque buena parte de la información o no existe o no se publica, pero se agradece el esfuerzo titánico de las organizaciones como GIRE para exigir, recopilar y publicar mucha de esta información. Ahora, sin duda, los datos de los procedimientos que tiene en los lugares de los hospitales públicos, pero también sobre abortos practicados en casa, abortos clandestinos y también los practicados en hospitales y clínicas privadas. Por lo tanto, va a ser una historia un poco incompleta. Lo que sí podemos saber es cuántas son las mujeres que reportaron haber estado embarazadas en los últimos 5 años. Tuvieron un aborto gracias a la ENDIRE en el 2016. Pero, ¿qué no podemos saber? Si este aborto fue inducido o espontáneo. La encuesta reporta que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años. De estas, poco más de 1 millón dijo haber tenido al menos un aborto. El 71% de las mujeres entre 15 y 49 años reportó no haber tenido un embarazo en los últimos 5 años.
El 25.5% dijo haber tenido un embarazo pero no un aborto, mientras que el 3% dijo haber estado embarazada y haber tenido al menos un aborto durante ese periodo. Estos tres grupos de mujeres son muy similares en escolaridad, el 39% de las embarazadas sin importar si abortaron o no, y el 34% de las que no eran embarazadas estudiaron hasta la secundaria, la escolaridad más común, mientras que el 19% de la escolaridad, tan solo el 14.7% de las que se embarazaron y no abortaron lo tienen. La diferencia más notoria en escolaridad es en los porcentajes de los tres grupos que estudió hasta primaria, mientras que el porcentaje de las mujeres embarazadas que no abortaron y las que nunca se embarazaron es 16.5, es tan solo de 13.5 para aquellas que sí tuvieron un aborto. Esta diferencia la compensa en parte con el porcentaje que tiene posgrado, que es de 2.3% para las que tuvieron un aborto, pero solo de 1.1 y 1.3% para las que se embarazaron y no abortaron, y para las que no abortaron respectivamente. Es decir, un porcentaje ligeramente menor de las mujeres que abortaron lograron estudiar solo hasta primaria y uno ligeramente mayor tiene un posgrado, tiene en promedio más escolaridad. Cuando dividimos a las mujeres según el tamaño de la localidad en la que viven, podemos ver que el porcentaje más grande de mujeres que nunca se ha embarazado, al igual que el de las que ha abortado, vive en zonas urbanas, mientras que el porcentaje más chico de ambos grupos está en zonas rurales. Es importante insistir en que la información sobre mujeres que han abortado, que incluye en DIRE, se refiere a los 5 años previos, por lo que la encuesta nos dice poco de la edad que tenían las mujeres al embarazarse o al abortar. Sin embargo, en la otra gran fuente de información sobre abortos prácticos a nivel nacional, los registros de egresos hospitalarios de unidades de Secretaría de Salud, es más precisa en este punto. La versión pública más reciente de esta base es de los egresos hospitalarios ocurridos en 2014. Con estos datos podemos saber cuántas mujeres estuvieron en un hospital de la Secretaría de Salud por un aborto, aunque de nuevo no podemos saber el tipo de aborto o de qué se trató, es decir, si fue inducido o espontáneo. En 2014, 117.921 mujeres recibieron atención obstétrica de aborto en uno de los centros de salud de la Secretaría de Salud. Poco más de la mitad de las mujeres, el 54%, había tenido un parto anteriormente. La edad promedio para ellas al momento de abortar fue de 28 años. Mientras que las que nunca habían tenido un parto antes tenían un promedio de 22.4 años. En general, casi todas las intervenciones obstétricas de aborto terminan en la mejoría o la curación de la mujer, de las que más de 100.000 intervenciones, solo 19 terminan en defunción. Esto es cierto, e incluso si se dividen las mujeres según las semanas de gestación antes de que se practicara el procedimiento, así como se ve en la gráfica. Ahora, ¿cuántas mujeres mueren? El aborto, por tanto, parece ser un procedimiento médico que practican mujeres regularmente y en casi siempre terminan en curación o mejoría. Sin embargo, para algunas mujeres abortar es poner en peligro su vida. Esto es porque entre el 2002 y 2016 la causa de muerte específica de 624 mujeres fue registrada como un aborto. Esta cifra es una subestimación de las muertes por el aborto, pues no incluye todas las muertes que estuvieron relacionadas con la práctica de uno, pero que fueron registradas con una causa de muerte específica, por ejemplo, de sepsis o hemorragia. Si vemos la edad de las mujeres que murieron según su grado de escolaridad y lo comparamos con las mujeres que parieron durante el mismo periodo,
Podemos ver que en promedio la edad de ambos grupos es similar en todas las categorías, con excepción de las mujeres sin escolaridad que murieron, que son ligeramente más grandes que sus contrapartes que parieron. Esto significa que la mortalidad no puede ser atribuida a una diferencia sistemática en las edades de las mujeres. En cambio, si tomamos la escolaridad como una medición imperfecta de estatus socioeconómico y comparamos a las mujeres que murieron por causa de un aborto con aquellas que parieron en el país durante el mismo periodo, queda claro que las primeras eran sistemáticamente más pobres que las segundas, mientras que solo el 7% de las mujeres que parió tenía una escolaridad de preescolar y el 4.5% no tenía ninguna escolaridad. El 23.4% de las que murieron había estudiado hasta el preescolar y el 10.4% no tenía ninguna escolaridad. Las que mueren por abortar también son sistemáticamente diferentes en su estado civil que las mujeres que paren. Un porcentaje mayor eran divorciadas, viudas y solteras, mientras que considerablemente menos estaba una unión libre. Mientras que el 25% de las mujeres que murieron eran solteras. Solo el 10.6% de las que parieron entre el 2002 y 2016 tenían ese estado civil. Por el contrario, el 40% de las mujeres que parieron durante este periodo vivían en unión libre, pero solo el 31% de las que murieron. Ahora, ¿a quiénes se criminaliza por abortar? Aunque todas las entidades del país tienen en su código penal algunas causales que estipulen circunstancias bajo las cuales abortar no está penalizado en todo el país, por ejemplo, cuando el embarazo haya sido producto de una violación. El aborto siempre es un delito y se persigue y castiga cotidianamente. Para un detallismo e informe de criminalización por aborto en el país está el nuevo e imperdible informe de Gire. Aunque solo nos vamos a concentrar en la información que publica el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre qué tanto, dónde y a quién persigue por el delito del aborto. En 2017, el estado con la tasa de delitos de aborto contenidos en averiguaciones o carpetas de investigación más altas fue en Baja California, con 4.1 por cada 100.000 mujeres. Le sigue Baja California Sur con 3.5 y Morelos con 2.2 por cada 100.000 mujeres. Es muy notorio que en la CDMX sea la cuarta entidad con la tasa más alta, a pesar de que es la única entidad en la que el aborto a libre voluntad no está criminalizado hasta las 12 semanas. Si vemos la misma tasa, pero desde el 2015, primer año para el cual hay información para el delito del aborto en la base del secretariado, está claro que ocupar los primeros puestos no es la anomalía, ni para CDMX, ni para Baja California o Baja California Sur, mientras que en Guerrero, Tabasco, Nayarit y Sonora ha mantenido una tasa baja consistentemente. En los datos de incidencia delictiva que publica el secretario se registra en el sexo de la víctima del delito. Para el delito del aborto, el sexo siempre se registra como no especificado, porque la víctima es el feto. Pero gracias al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2017, podemos saber cuántos de los imputados del delito del aborto son hombres y cuántas son mujeres. De los 115 inculpados o imputados en la CDMX, el 42% fue mujeres y el 68% en el Estado de México. De los 42 imputados, solo el 15 fueron mujeres.
Por el contrario, en Sonora, las 4 imputadas fueron mujeres, en Chihuahua el 70% de los 13 imputados y en Jalisco el 61% de los 31 imputados en 2016 fueron mujeres. ¿A quiénes les alcanza para abortar? El acceso al aborto es un privilegio en el país, no solo porque las causales legales son sistemáticamente ignoradas y obstaculizadas por los estados, violando los derechos de las mujeres a acceder a un aborto seguro, sino también por el simple y sencillo costo económico que implica costear uno. Entonces, ¿a quiénes les alcanza para abortar? Si hacemos una sobresimplificación, podríamos decir que hay 4 maneras diferentes de abortar voluntariamente, cuando no se trata de una violación o de alguna otra causa legal. En los estados con un aborto clandestino realizado en una clínica pública, con un aborto clandestino realizado con medicamentos, con un aborto legal en una clínica privada en la CDMX o con un aborto legal en un hospital público o clínica especializada de la CDMX. Según Daniela Trejas Míguez, del Fondo de Abortos para la Justicia Social, María, un fondo de aborto que aprovecha el marco legal que existe en la CDMX para acortar las brechas de desigualdad y apoyar a las mujeres de todo el país a acceder a aborto legal en esta ciudad, ofreciendo el apoyo para pago de transporte, alojamiento, procedimiento, comida y o medicamentos, además de acompañamiento, apoyo logístico, informativo y o emocional. Los abortos clandestinos en la clínica privada pueden costar desde 5,000 hasta 30,000 pesos, dependiendo de los médicos lo que quieran cobrar y las semanas de gestación que se tengan. Un aborto con medicamentos usando misoprostol cuesta entre 500 y 900, y un aborto legal en la CDMX en una clínica privada puede costar entre 2,000 hasta 5,000 pesos, siempre que el producto tenga menos de 12 semanas. La única opción gratis sería un aborto en la clínica pública de la CDMX, aunque si se trata de una mujer de otra entidad, se viene ex profeso. Abortar tendría que incurrir en gastos como los medicamentos, el transporte, la alimentación y el hospedaje, que implica trasladarse a la CDMX para realizarlo. En pocas palabras, a excepción de las mujeres que viven en CDMX, e incluso para muchas de ellas, abortar necesariamente cuesta dinero. Entonces, ¿a quiénes alcanza para abortar? Usando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, podemos ver que el porcentaje de las mujeres mexicanas les alcanzaría con una totalidad de su salario mensual para costear un aborto. Incluso si tomamos el costo menor estimado, cada tipo de aborto 5,500 y 2,000 pesos respectivamente, vemos que bajo ningún caso a más del 40% de las mujeres del país les alcanza para costear incluso un aborto con medicamentos. Si nos concentramos en las mujeres entre 15 y 25 años, el porcentaje es aún menor. Solo el 15.6% de las mujeres mexicanas de entre clandestinos en una clínica privada de 5,000 pesos, 5.3% de los menores de 25 años. Abortar con misoprostol es solo asequible para el 19.3% de las mujeres entre 15 y 25 años y tan solo para el 36% de aquellas que tienen entre 25 y 49 años. Y pues aquí se puede ver en la gráfica los clandestinos con pastillas, privado en la CDMX, de las dos maneras, de 25 a 49 años y de 25 para abajo. Ahora, lo que sabemos para abortar en México.
Entender el aborto desde los datos es necesariamente entenderlo de manera incompleta. Lo que se publica y se sabe es muy poco por la naturaleza del fenómeno y el estigma que lo rodea. Sin embargo, hay cosas que individualmente podemos saber. Número 1. Incluso cuando se trata de datos autorreportados que subestiman la magnitud del fenómeno, el aborto es un procedimiento muy común. 2. En la gran mayoría de los casos, el aborto es un procedimiento extremadamente seguro que termina en la curación de la mujer. 3. El aborto no es un procedimiento que se practica solo a adolescentes ni solo a mujeres solteras. La mayoría de las mujeres que tuvo uno en una clínica de la Secretaría de Salud había tenido un parto previamente y la edad promedio siempre está por encima de los 25 años. 4. Las mujeres que han muerto por un aborto en los últimos años son diferentes a las que parieron y las que reportan haber abortado sin morir. Tienen una menor escolaridad. Los que no podrían hablar de sus menores ingresos, si son desproporcionalmente solteras, pero también más viudas y divorciadas. 5. El delito de aborto que se persigue de manera muy desigual en el país. Mientras que algunos estados sistemáticamente abren muchas investigaciones, otros no abren casi ninguno. Además, aunque la CDMX es la única entidad en la que el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas, se siguen persiguiendo y criminalizando a niveles muy por encima del promedio nacional. 6. Buena parte de los imputados por el delito del aborto son hombres. 7. Abortar en México es un privilegio, no solo de habitantes de la CDMX, sino también de la minoría de mujeres con los recursos económicos para costearlo. La mayoría de las mujeres en México no pueden pagar un aborto no gratuito, menos si se trata de mujeres jóvenes. Conclusión. Cuando una mujer de 25, menor de 25 más bien, aborta, esta es más propensa a que durante el aborto pues muera, debido a que esta o no requiere, es mayor cuando no requiere un rango pues económico, porque pues no le alcanza o no tiene lo suficiente para los medicamentos, para todos los procedimientos médicos que se sugieren para que un aborto pues pueda concluirse y pues la embarazada pueda recuperarse después del aborto. Entonces esto es lo que provoca muchas muertes. Es por eso que los países prefieren no hacerlo legal, pero también por el simple hecho de que pues yo digo que por el simple hecho de que pues sí, que tengan más en cuenta las consecuencias, pero igual si es producido por algo ilegal, pues también toma en cuenta, aunque debería de haber una ley en el que diga que se puede abortar al menos que haya pruebas de algo que haya sido producido por algo ilegal, por ejemplo las violaciones. Pero pues como esto todavía no se legaliza, pues es también la causa por la que las mujeres o tienen infecciones y por eso o pues también llegan a tener enfermedades porque a lo mejor las clínicas o donde se hicieron los abortos no eran muy buenos o no eran muy higiénicos, por lo mismo de que no les alcanza para tanto para un hospital y para que den todos esos pues procedimientos o cosas que se necesitan para un aborto bien y que se pueda recuperar, por ejemplo los medicamentos, los alimentos y pues
las camillas y todo eso que se necesita. Pero pues también pues hay distintos modos, pero por lo mismo de que algunos son rurales, otros urbanos, entonces también es un poco difícil, pero bueno, esa es la conclusión. Espero que haya servido de algo el ensayo. Y bueno, pues adiós.